Bueno, y sí, aplaudan al Señor, al Señor, que le damos gloria y honra. Todo es por Él, para Él. Bueno, vamos a estar hablando entonces hoy, esta enseñanza se llama dependencia del Espíritu. Qué responsabilidad. Cuando yo oraba y preparaba esta palabra, decía: Señor, vamos a hablar de depender, tiene que ser tú, Señor. Y tal vez algunos no conocen, tal vez los jóvenes un poco más, pero tal vez los demás no conocen un poco como de la historia del Señor conmigo. Así que hoy les voy a compartir un poquito de eso. Entonces es una responsabilidad, decía: Señor, pues tienes que ser tú, y ese es mi anhelo, que sea hoy el Señor hablando. Antes de eso quería entrar como con una definición de dependencia. Vamos a hablar de que el Señor quiere que dependamos de Él, y encontré varias definiciones, pero en varias se recalcaba esta definición que dice así: dependencia es subordinación a un poder mayor. Subordinación a un poder mayor. También es situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. También hablaba como de una relación de origen, como una conexión, una relación que algo da origen a algo y hay una dependencia por conexión. Bien, ahora vamos a hablar del precioso Espíritu Santo, y entendía hablarles un poquito como de la primera mención y de la última mención de el Espíritu Santo de Dios en la palabra. Y vemos que la primera mención está acá en Génesis 1:2, cuando Él está haciendo la creación. Ayúdenme a leer qué dice ahí. Dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía. A veces pasamos un poco desapercibidos de esto, pero el Espíritu Santo, Él se mueve. Y hoy entendí a decirte cómo se está moviendo el Espíritu Santo en tu vida, a través de ti. ¿Eres consciente de esos movimientos que está haciendo? Que está hablando, a dónde te está dirigiendo, a ti, a tu familia, a nosotros como iglesia. Él se está moviendo y nos está moviendo a otra temporada, pero Él se mueve. Y en ese momento de la creación estaba trayendo orden. ¿Recuerdan? Estaba la tierra como estaba, desordenada, estaba vacía, pero Él se movía. Y después de comenzarse a mover, empezó el Padre a hablar. El Padre tiene una voluntad y comenzó a hablar, y Jesús es la palabra viva, y el Padre decía entonces: sea la luz. Y se hizo la luz, y el Espíritu Santo ahí entra y es el que hace que suceda. Hoy el Padre tiene una voluntad. ¿Qué está hablando? Nos dejó a su precioso Espíritu para poder entender un poco, para poder ser guiados. Bien, la última mención está aquí en Apocalipsis 22:17. Ayúdenme a leer, 1, 2, 3. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¡Qué lindo! Si se fijan, entonces está desde el principio el ministerio del Espíritu Santo, y al final es Él diciendo, junto con la esposa, junto con tu iglesia, junto con su iglesia, diciendo: ven. Me parece precioso que dice: el que tenga sed. ¿Tienes sed por el Espíritu de Dios en esta mañana? Sed, verdaderamente sed. Yo no sé si alguien, no sé, espero que no, pero alguna vez hayan tenido una deshidratación o algo así, o hayan corrido maratones, y es
cuando uno tiene sed, en verdad es como una necesidad, o sea que uno siente esa sequedad y mejor si uno comió algo así bien salado y uno dice como, necesito tomar, necesito de esas aguas. Y hoy el Señor quiere despertar esa sed por Él. Él quiere despertar, es algo que proviene de Él, pero es algo que necesita en esa intimidad. Esas. Mi esposo anoche comentaba, y por cierto les quiero contar, hay varios testimonios que comenzaron ya a suceder con el libro. Él anoche comentaba para los que estuvieron un poquito de, digamos, de nuestra relación. Yo conocí al Señor, no sé, como a los 19 años. Lo conocí aquí en Colombia, yo vivía en México, vine, mis papás estaban divorciando y como ellos son colombianos y se casaron acá, pues el divorcio tenía que ser acá. Mi papá me dijo, vamos, acompáñame a Colombia, yo vengo y obviamente imagínense cómo vengo en pleno de un divorcio. Yo llego, antes de conocer al Señor batallaba mucho con la soledad, como con mi valor, como, no sé, era un tanto temerosa. Y entonces, claro, yo llego y de pronto conozco al Señor y para mí fue como, ¡ah! Yo decía, esto es lo que necesitaba, lo que he necesitado toda mi vida, pero yo venía de vacaciones, entonces un poco complejo, ¿no? Venía de vacaciones, conozco a mi esposo en esta iglesia a la que yo voy. Y no sé, como a las 2 semanas nos ennoviamos. Lo estoy echando al agua porque él dijo, yo dije, que hice oración de fe y él dijo, bueno, ya, entonces creo que ha nacido de nuevo, ya no es yugo desigual, seamos novios. Yo no conocía nada del Señor, absolutamente nada. Regreso a México conociendo del Señor lo que conocí acá en un mes. Regreso yo a mi vida normal, natural, era de desorden, por lo mismo que vivíamos en casa, nos refugiábamos yo con mis amigos, estar de fiesta, en noviazgos, en alcohol y en depresión. Yo lloraba todas las noches, yo me quería morir y decía, Señor, si tú yo escuché que tú existes y yo hoy entiendo que si muero me voy al cielo, llévame. Yo no me voy a matar porque me da susto, pero llévame, yo no quiero vivir. Y bueno, haciéndole súper larga súper larga no, súper corta esta historia, pasan 4 años y donde yo pues regresé, leía un poco la palabra, pero no sabía a qué iglesia ir, no sabía que había tipos de iglesias. Yo medio intenté, fui y entré y eran como bancas así, y era como un señor con una guitarra y un libro y leía como himnos, y yo entré y yo decía, no, esto no es así, yo creo que estoy en otro lugar, el lugar que yo conocía era diferente, no tenía ni idea. Y al pasar el tiempo me comencé a alejar, pero siempre había como yo conocía al Señor, yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo más, pero mi contexto, mis amigos, me fui mucho más profundo en mi tristeza, en mi soledad, en mi desesperación. Yo les digo, me fui como dicen, tocan fondo, yo me fui, les digo, al inframundo llegué, pero el Señor en su misericordia me trajo nuevamente a Colombia. No teníamos cómo venir, no teníamos el dinero. Y de pronto el Señor usó a una persona, imagínense, en un lugar, en una fiesta, yo tomando, haciendo cosas, y utiliza a una persona para decir que Bogotá era horrible. Bueno, no se ofendan, pero dijo, Bogotá es horrible, es sucio, está lleno de basura, es gris, no sé qué. Y una amiga le dice, oye, no digas eso, porque Anamá es de allá. Yo nací acá, pero me fui a los 2 años, no digas eso. Y entonces el personaje me dijo, no, qué vergüenza, solo por eso te voy a dar unos tiquetes para ir a Colombia. Y yo, ay, sí, claro, algo quiere, pero no creo que me vaya a dar unos tiquetes. Pues a la semana
A la semana me llama una amiga y me dice, oye, imagínate que fulanito me llamó y me dijo que tiene 2 tiquetes listos para irnos a Colombia. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y yo, ¿en serio? Yo no había vuelto. Bueno, en esos 4 años conocí aquí al Señor, me fui a México y si deshice, iba a volver. Y yo, bueno, vamos, listo, vamos, pero veníamos en plan pachanga, ¿no? Veníamos en plan, vamos, conocemos, hacemos. Y en un fin de semana, unos familiares míos me dijeron, Ana, a la iglesia que había ido en la primera ocasión, me invitaron, ven a la iglesia. Y a mí la verdad me dio vergüenza decir, no, mi amiga sí me dijo, suerte, chao, yo no voy a ir a una iglesia, nos vemos, pero yo sí fui a la iglesia nuevamente. Entonces voy a la iglesia, yo entro, hacen el llamado para los nuevos, yo pasé y estaba ahí en ese lugar y de pronto paso y comienzo a sentir algo en mi corazón y me empiezo a quebrantar y empiezo a llorar y el Señor me empieza a decir, ¿estás aquí otra vez? Y se me vino como hace 4 años estuviste acá y ¿qué has hecho de tu vida? ¿Cómo has vivido? Y se me pasaba así como toda mi tristeza, mis ganas de morir y yo ahí empezaba a llorar y entendí tan claro la voz del Señor diciéndome, aquí estoy, tengo 2 caminos para ti, ya viste qué es este camino, hoy te doy la oportunidad y el regalo de escoger este otro. Y yo dije, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, yo sabía que había algo mejor, no sé cómo, pero yo lo quiero. Así que bueno, yo me voy toda quebrantada, nos volvimos a encontrar con mi esposo después de 4 años, ahí nos vimos, ahí él no me quería, no me miraba, estaba indignado conmigo porque fuimos novios, terminamos por la distancia, yo en mi desorden por allá, pues yo no viviendo la vida, no me acordé más, aunque en momentos yo pensaba y decía, wow, qué hombre tan especial, su corazón, pero pues yo estaba en la fiesta. Entonces ahí nos volvemos a reencontrar, pero fue muy lindo porque el Señor nos pone una cita y me dice, ¿cómo estás con el Señor? Y yo súper honesta le dije, mal, no estoy, o sea, yo sé que existe, pero no tengo ni idea qué hacer, no sé cómo entablar una relación con Él, no sé cómo crecer allá, no sé qué iglesia, no sé quién me discipula, no sé, no tengo absolutamente nada y tengo un temor de volver a México y volver en las mismas, porque ahora mis amigos eran peores, o sea, ya eran DJs, música electrónica, fiestas de 3 días. Yo decía, pero yo ya no quiero esto, no quiero esto más. Y entonces recuerdo que entro a mi casa, me acuerdo perfecto, era un viernes. Llega el vuelo y el sábado ya tenía plan. Mi amiga con la que viajé a Colombia, ella sí ni fue a la iglesia ni nada, ella no, bueno, pero me había quedado de recoger el sábado para irnos a una fiesta electrónica. Yo llegaba el viernes, ya teníamos plan, Ana Maya, el sábado te recogemos, vamos, y yo bueno. Entonces llego el viernes, abro la puerta de mi casa y me tiro al piso y me pongo a llorar. Y era un vacío que decía, Señor, esta es la vida sin ti y yo no la quiero. Yo quiero eso que he probado, pero no sé cómo, no sé qué hacer. Yo tengo una Biblia, pero no sabía ahí entonces del Espíritu Santo. Yo decía, tengo la Biblia, pero ¿qué hago, Señor? Entonces dije, no voy a contestarle a nadie. Y me empezó a sonar el teléfono y sonaba, claro, ya eran mis amigos para cuadrar la hora de recogida y sonaba el teléfono y sonaba y yo decía, no voy a contestar. Entonces abrí mi computador, le escribí a Pipe, ahí éramos amigos. Pues cuando yo le cuento en ese entonces que estoy re mal, él me dice, busca al Señor, no sé qué, bueno, para mí era en chino eso que me dijera. Entonces abro el computador y le escribo un correo, tengo miedo, tengo susto de volver a caer, ya me pasó hace 4 años, yo en verdad quería cambiar de vida, pero no sé qué hacer, tengo miedo. Entonces me quedé llorando, dormida, cual novela mexicana, lloré.
El sábado en la mañana abro mi computador y ya me había contestado mi esposo, estaba ahí pendiente, yo creo, ¿cierto? Ya me había contestado y me dice: Ana Má, búscate este libro, me recomendó un libro, me dijo: congrégate y búscate una amiga cristiana. Y yo: una amiga cristiana, ¿yo de dónde saco una amiga cristiana, Señor? Y mi mamá en ese entonces estaba en otro país, estaba de viaje, estaba literalmente sola. Y le había encargado a una amiga, pues que fue de muchos años ahí en México, tenía una hija de mi edad, amiga también mía, y le dijo: por favor, estén pendientes porque Ana Má llega el viernes. Yo el viernes me desconecté del mundo, sábado, entonces cuando estoy ahí y Pipe me dice: búscate una amiga cristiana, en ese entonces existía el Messenger, que vibraba, era un muñequito ahí que se instalaba y empezó ahí a vibrar y era esta amiga, hija de la amiga de mi mamá, como: Ana Má, ¿cómo estás? Y les digo que en la noche sonó el teléfono y en la mañana yo decía: no voy a contestar. Y me empieza a escribir, me dice: Ana Má, te estoy llamando. Esta chica se llama Paola y me dice: contesta que soy yo, te estoy hablando. O sea, no era mi amiga. Yo: ay, sí, bueno, yo voy a contestar, pero yo lloraba y decía: Señor, mi vida no sé qué hacer. Y de pronto contesto el teléfono y ella me oye como mal: Ana Má, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo: no, sí, pero por favor, no quiero que nadie sepa que estoy acá, que estoy en México, por favor. Y ella me dice: es que quiero hacerte una invitación. Hace un tiempo que estoy yendo a una iglesia cristiana y te quiero invitar. Mañana paso por ti. ¿Cuál creen que fue mi respuesta? Yo lloraba y decía: Señor, sí, yo voy, llévame. Bueno, comienzo a conocer, llego a esta iglesia, una iglesia hermosa donde el Señor me permitió crecer. Y era un ambiente así como este, donde el Espíritu se movía. Y yo llegué y otra vez el nuevo pase al frente y voy yo otra vez. Yo ya sabía cómo era, pase al frente, pero sucedió algo distinto. Que cuando yo paso, recuerdo que estaba ahí un pastor y comienza a orar por mí, yo empiezo a sentir una presencia y ahora entiendo que era una palabra de ciencia y una palabra profética, y empieza el Señor a decirme: yo te he visto, tú has vivido esto, has vivido lo otro, con tu mamá que éramos enemigas, no nos podíamos ni ver, me decía esto, quiero restaurar esa relación, quiero hacer, o sea, fue tan impactante para mí lo que viví, que se encendió una pasión, y entiendo que es un llamado del Señor por su espíritu. Y me apasioné tanto que yo me acuerdo que iba a la universidad, llegaba, dejé a todos mis amigos, me desconecté del mundo literal, no volví a contestar, me desaparecí, iba a la universidad, regresaba, me encerraba en mi cuarto, ponía música y me ponía a orar, y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía, nadie me había enseñado. Pero comenzó el Señor, y es muy lindo porque Él dice que Él es nuestro maestro. No tenía allí, comenzó a ser Él ese maestro. Y entonces cuando yo te hablo hoy de esa sed que debemos tener, fue algo que yo experimenté y comencé a tener sed. Para mí era vida. Yo vivía en muerte y decía: necesito tu presencia, necesito. Y Él comenzó a cambiar, comenzó a llenarme de gozo, comenzó a darme una identidad correcta, un valor correcto. Comencé a creerle que Él tenía un propósito y que era por Él y que era Él el que hacía las cosas. Entonces yo me acuerdo que empecé a orar por gente, comenzaba a sanar, empecé a tener unas visiones que yo de verdad que no sabía. Yo le decía a la mujer que me discipulaba: estoy viendo esto. Y me acuerdo mucho que mi primer visión fue el Salmo 24. Yo empecé tan claro, yo todavía hoy la tengo, me acuerdo, y la tengo grabada tal cual, esos pastos, un río. Yo me veía ahí vestida como de no sé por qué, de princesa. Me veía como niña chiquita, pero bueno, y veía un caballo blanco. Entonces yo le empezaba a contar
Y entonces ella me comenzó a enseñar. Ese es el Espíritu Santo que te está hablando, que quiere enseñarte, que quiere ser tu maestro. Y se despertó esa hambre y esa sed. Y entendía que en este tiempo, para esta iglesia, sé que muchos acá han vivido eso, que tal vez lo vivieron, que vivieron esos tiempos gloriosos con el Espíritu, pero hoy viene un nuevo tiempo y vengo a decirte de parte de Dios eso, ni siquiera como esa época pasada, mucho mejor, mucho mayor, en una mayor profundidad, en un mayor poder, en una mayor autoridad, mayor revelación. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para este tiempo. Es el plan para este tiempo. Es lo que está haciendo. Nadie se lo está inventando. No somos hombres acá inventándonos cosas. Es el plan de Dios. Y entonces ayer, ¿no está por acá Dani Vargas? No. Bueno, tengo el permiso de contar este testimonio de Dani. Me decía, Ana, mamá, es que tengo que contarte algo. Y es que acá en la iglesia hacíamos cuentas, 14 años, hace 14 años, hubo un evento y le dieron una palabra profética a Dani. Dani Vargas colaboró junto con Patti. Patti, te honramos, que anoche no lo pudimos hacer, pero fue correctora de estilo fuiste la primera que leyó el libro de Pipe, por cierto, y le hizo sus correcciones. Y Dani, también digamos en el proceso, Pipe puso en su corazón buscar a Dani para que le ayudara, se dedica a eso también. Y me decía, mamá, tengo que darte un testimonio. Unos días antes de que Pipe le escribiera, tuvo un sueño. Y en el sueño el Señor le decía, Pipe y Anamá necesitan tu ayuda. Y ella se quedó con eso, como, bueno, necesitan tu ayuda, bueno. Ahí les va el testimonio tremendo. Hace 14 años le dieron una palabra a ella donde le dijeron, en el futuro el Señor te va a dar un computador, no va a ser cualquier computador, o sea, como que es volador ese computador para hacer las cosas, para los gomosos de la tecnología. Y le dijo, te van a dar un computador y ese computador en ese tiempo te va a buscar un pastor que escribe un libro y tú le vas a ayudar a editar. Ella como que, bueno, hace 14 años. Entonces ayer ella me decía, mamá, estoy impactada, ¿por qué? Le llegó el computador en el tiempo y en la hora correcta. Ella no tenía ni idea, le llegó el computador. No tenía los recursos, me contaba, el Señor lo movió de manera sobrenatural y dice que ella está abriendo el computador y le entra un mensaje de mi esposo. Y ella se acuerda en ese momento, dijo, el computador nuevo, y empieza a leer el mensaje de Pipe. Pues un libro, Dani, mi libro, para que me ayudes. Ella quedó como plop. Señor, me hablaste de ese momento hace 14 años. Y eso a mí me llenaba de fe y le decía a mi esposo, es algo que proviene de Dios. Y ojo, no es un libro, no es promoción para que compren el libro, es un mensaje, es un momento de la historia. Imagínense, él sí sabe la historia, él sí sabe por qué pasa todo lo que ha pasado en tu vida, cada detalle. No es porque sí, pero de verdad yo honro a mi esposo porque fue fiel y obediente a hacer lo que Dios y el Espíritu le empezó a decir que hiciera, lo empezó a inquietar. Escribe, escribe, escribe. Él podría haber no escrito, sí, dedicarse a, no sé, a hacer otra cosa, a ir a predicar solo a algunos lugares, pero y dejar eso a un lado. Pero el plan de Dios, y había una sensibilidad por el Espíritu para obedecer y para ser guiado. La palabra nos dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Yo hoy te quiero decir, ¿a qué te está guiando el Espíritu Santo? ¿Lo estás entendiendo? ¿Sabes? ¿Estamos conectados? Fíjense qué responsabilidad, es el tiempo y es la hora. El Señor lo quiere hacer, eres parte de lo que el Señor está haciendo. Amén. Amén. Bueno, quiero hablarles rápidamente de dos ejemplos
de dos ejemplos de cómo se relacionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? No cómo se movía, sino cómo se relacionaba con algunas personas, y una de ellas es Saúl. Conocemos a Saúl, ¿cierto? El que llegó a ser rey, súper importante, y de pronto algo sucedió, y dice acá, ayúdenme a leer, que dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo se apartó. Gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo, que Él ya nos ha sellado. Si has nacido de nuevo, si has reconocido a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, y Él es el que dirige tu vida, a Él es al que sometes tus decisiones, caminas como Él quiere y le das ese lugar de Señor, entonces sí has nacido de nuevo y el Espíritu Santo te ha sellado, el Espíritu de la promesa. No se va a apartar de ti, gracias a Dios, no se va a apartar, pero lo podemos apagar, lo podemos ignorar, lo podemos hacer a un lado. Y podemos vivir de manera independiente de Él, tomar tus decisiones, y pueden ser exitosas, ojo, puede ser exitoso, pero puede ser que no sea lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Vemos aquí el otro ejemplo de una persona, que es David. Dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿recuerdan esa historia que venía? O sea, Saúl, ¿por qué se apartó de él? Empezó Saúl a entrar en ira, en contienda con David y a alucinar, y es mejor que yo, y entonces comenzó a dejar crecer ahí sí todo lo que tenía, esa carne, y se aparta el espíritu, y entonces ahí sí dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, ¿qué hacía? Tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Fíjense la diferencia. De uno se apartó y el otro lo atraía, establecía su presencia, y tenía que huir todo lo que no provenía del Señor. Y miren qué lindo lo que dice acá David. Decía: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí el Espíritu Santo todavía no ha sido derramado sobre toda carne, que es nuestra promesa y es lo que estamos viviendo hoy. Pero aún así Él estaba tan conectado que entendía y decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él vivía en esa dependencia. ¿Se equivocó? Sí. O sea que no se trata de perfección, amada iglesia, no se trata de si no soy santo así, si no, mejor dicho, soy perfecto, entonces el Espíritu Santo. Somos humanos y Él nos perfecciona, pero Él que necesita que tengas hambre, que tengas sed, que seamos dependientes, que le busquemos, que vivamos en humildad. Ya voy para allá en un momentico. Podemos ver acá en este versículo precioso a la Trinidad, donde el Señor nos dice: la gracia, es Pablo diciéndole a los de Corinto, les dice: la gracia del Señor Jesucristo. Vimos la gracia de Jesús, ¿cierto? Cuando Él vino a esta tierra, que dice la palabra que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Lo vivimos con Él en esta tierra cuando caminaba antes de que ascendiera al cielo. Dice: el amor de Dios, el amor, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el amor de Dios. Pero dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos. La comunión, estamos viviendo una temporada donde nuestra comunión es con el Espíritu. La comunión implica poner de nuestra parte, ¿sabías? El amor de Dios lo recibimos, la gracia la recibimos, pero la comunión, yo tengo que dar pasos y hacer parte de esa comunión. Yo puedo aislarme y está el Espíritu Santo allí, lo tengo dentro de mí, sí, pero puedo estarlo ignorando. Y hoy el Señor quiere que volvamos a esa comunión.
como nos hablaba el primer día a través del pastor Jorgito, en unidad, en unanimidad, el Espíritu Santo, como los enseñaba también con el pastor Luchito, cuando estamos en esa unidad, su Espíritu se derrama. Iglesia, el Señor nos está llamando a esa unidad, a discipularlos en amor, pero porque quiere derramar de su Espíritu, porque le necesitamos. No podemos seguir caminando en nuestras fuerzas o nuestro entendimiento. Necesitamos de su llenura. Entendí ayer que el Señor nos hablaba un poco de que tal vez hemos estado adormecidos, como con tantas cosas en la mente, en la casa, en la vida, en el entretenimiento, que había dormido nuestros sentidos. Algunos contestaron, para los que no estuvieron anoche, si no estoy mal, era como el 80% de personas que respondieron que sentían que estaban adormecidos, ¿cierto? El 80% de los que estábamos aquí anoche. Pero el Espíritu Santo quiere despertarnos, quiere abrir nuestros sentidos espirituales. Vamos a ver rápidamente, solo quiero darte un ejemplo de Jesús siendo 100% Dios, pero siendo 100% hombre. ¿Cómo fue su relación con el Espíritu Santo? Sé que conocen algunos esta historia, vamos a ir saltando ahí, es como para ver esa línea de lo que pasó en esa línea de tiempo. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Recuerdan? Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús, y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces va Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, y despuesito dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, dice, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. No te extrañes si entramos en momentos donde el Espíritu Santo nos lleva al desierto. El desierto no es malo en sí, al contrario. En el desierto somos probados, nuestro corazón es probado. En este desierto pasaron, dice ahí, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿El Espíritu Santo sabía que iba a pasar eso? Y aún así lo permitió, lo condujo allá, era necesario. Ayer me llamaba la atención que se hacía una pregunta sobre el ayuno y no tenemos esa cultura, pero el Señor quiere llevarnos a más, a crecer en esa disciplina, porque es vaciarnos de nosotros, Señor, de lo que yo creo que hago bien, de lo que yo creo, de lo que yo considero. Ese ayuno de conectarnos con Dios es una invitación del Señor. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué ayunaban? Los discípulos de Juan ayunaban, y de hecho le dijeron los discípulos del Señor, le dijeron a Jesús: queremos ayunar. Mira, los discípulos de Juan ayunan, pero Él les dice algo precioso. Ellos ayunan, pero cuando estaba el novio, cuando estaba Jesús, no era necesario. Pero dice: habrá un momento donde ayunarán porque extrañarán al novio y es necesario que pase. Y si nosotros extrañamos y estamos hablando de ese despertar que el Señor como iglesia está trayendo, de un entendimiento de estos tiempos, tenemos que entrar a un tiempo de ayuno, como el Espíritu Santo te lo guíe. Pero es importante para desintoxicarnos, para que nuestros sentidos se alineen a Él. Dice: y Jesús volvió. ¿En qué volvió? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Volvió en el poder, estuvo ayunando y volvió en el poder, y aquí arranca el ministerio del Señor. El Señor quiere derramar de su poder sobre tu vida, pero para un propósito.
No solo lléname, lléname. Y yo reconozco un tiempo que cuando empecé a conocer al Espíritu Santo, yo no entendía para qué. Yo solo decía, lléname, lléname. Y venía y las lenguas. Y yo glorioso, para mí un tiempo espectacular. Pero no entendía el por qué ni el para qué. Pero miren que Jesús, después de eso que dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Tenemos que comenzar a hablar. Ahora vamos a orar porque sé que el Espíritu Santo quiere darnos ese denuedo, esa autoridad, ese poder. Y entonces cuando Él llega, fíjense que se los cuento así porque es una línea de tiempo bien cortica. Va, se bautiza, viene el Espíritu, es lleno del poder y arranca el ministerio y comienza a decir, se acerca y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Comienza a decirle a la gente que estaba ahí escuchándolo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Había una tarea, un para qué. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Claro, todos enloquecieron, dijeron, ¿qué está hablando este loco? Pero él decía, hoy se ha cumplido esto, se cumplió. Jesús fue tan humilde, amada iglesia, tan humilde para sujetarse y someterse al Espíritu Santo de Dios, siendo 100% Dios, pero siendo 100% hombre. Y se sujetó, vamos al desierto, vamos esto. Me voy a brincar un poquito para que podamos orar. Él vivió una vida llena del Espíritu Santo. Si Él lo necesitó, ¿cuánto más tú y yo lo necesitamos? ¿Cuánto más tú y yo lo necesitamos? Voy a adelantarme un poquito esto. En realidad son cosas que Jesús desea del Espíritu Santo, pero quiero como decirlas rápidamente. Jesús les dijo, voy a rogar al Padre para que les envíe a alguien igual que yo, del mismo tipo. ¿Por qué? Porque les conviene. Iglesia, porque nos convenía que Jesús se fuera. Hoy estamos clamando por su regreso, pero ¿por qué? Es un tiempo específico donde el Espíritu Santo está preparando a su iglesia. Por eso nos convenía, porque se ha cumplido su palabra, se ha derramado el Espíritu Santo. Dijo que en Joel decía que sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, sucederá todo esto. Pero ¿para qué? El Espíritu Santo quiere que nos levantemos, como nos enseñaba a través del pastor Jorgito, a predicar el Evangelio, para que el Señor vuelva. Con un porqué, hay un motivo, una santificación de la iglesia para ser esa iglesia, esa novia limpia, santa, pura y sin mancha para el regreso del Señor. Y fue muy lindo porque Jesús a sus discípulos les dijo, espérense, no se muevan, quietos, solos no pueden, quietos. Esperen a que venga el poder del Espíritu Santo, que sean llenos, que sean investidos, porque si no, no van a poder. Imagínense esa persecución, imagínense ese Pablo también después, tiempo después ahí encadenado, todo lo que sufrió. Pablo fue lleno del Espíritu también, lo necesitaban. Necesitamos al Espíritu Santo para permanecer en nuestra vida cristiana. Les contaba mi testimonio, yo no conocía el Espíritu Santo, yo solo decía, hay un Dios, la Biblia, pero Él es el que nos permite permanecer y permanecer hasta el fin. ¿Alguien quiere permanecer hasta el fin? Y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestra mayor necesidad es Él. Y había en mi corazón desde que oraba como hacerles estas preguntas y vamos ya en un momento terminando. ¿Eres sensible a su voz? Tú piensa ahí, sí, Señor, estoy siendo sensible.
Te estoy escuchando. Eres sensible a su presencia. Tú puedes discernir cuando Él está obrando. Estás haciendo lo que Él te dice que hagas. Cada uno ahí es un momentico de meditar, de realmente considerar cómo estamos viviendo en nuestra comunión con Él. ¿Estás hablando lo que Él te está diciendo que hables? ¿Estás haciendo su voz amplificada? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás clamando por lo que Él está clamando? El Espíritu Santo está despertando una generación para buscar más de Él, para orar, para interceder. Él no nos necesita, pero en su, no sé, Él pensaba incluirnos en su plan y que fuéramos colaboradores. No nos necesita, pero es una honra que Él diga a cada uno de ustedes: te necesito. Intercede, ora por lo que yo estoy. Jesús está a la diestra intercediendo y Él necesita que nos unamos para que el Espíritu Santo ejecute. Porque no sé si en la creación Él lo hizo solo, los tres, pues uno lo hizo solo, pero Él decidió, su anhelo siempre ha sido habitar entre nosotros. Su anhelo ha sido habitar entre nosotros y hoy por su Espíritu lo hace, y algún día también lo veremos. Estás siendo transformado por Él. Medita, has sido transformado. Su palabra dice que somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Estás siendo transformado. ¿Ves un fruto evidente en tu vida? Sabemos en Gálatas 5 que nos habla del fruto del Espíritu, lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿lo ves en tu vida? Medita ahí. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, brota de ti, fluye de ti. ¿Dependes de Él? ¿Realmente dependes de Él? ¿O hemos caminado tal vez de la mejor manera que entendemos, pero independientes de Él? No olvides que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En Isaías 66, y esto era lo que más ardía en mi corazón cuando pensaba en: Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hablar? Y este pasaje dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra, lean conmigo, ¿listo? 1, 2, 3. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Necesita que seamos pobres y humildes de espíritu.